Muy bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Empatía con el Señor. Esto es sobre lo que voy a hablar. Voy a tender a irme hacia la empatía humana, pero poco a poco me iréis corrigiendo acerca de volver hacia la empatía hacia el Señor. Vamos a recordar, después de que terminemos, nos vamos a acordar dónde está un versículo que todos conocemos y vamos a ayudarnos a recordar dónde está ese versículo, para que en un futuro, cuando digamos dónde estaba ese versículo, pues tengamos una norma mnemotécnica bastante sencilla para acordarnos de él. Muy bien, ¿esto de qué va? ¿Vale? Esta semana ha habido una plataforma que se ha presentado por parte de una ministra, vicepresidenta. Por supuesto, no voy a hablar de política, pero sí que lo que plantea esta señora de abrir un periodo de escucha por España, hablaba de una plataforma de Sumar, una plataforma de escucha. Pues yo en esto sí que estaba de acuerdo con ella, que este país necesita no tantos extremismos, no tanto discurso en contra de él, sino que sí que necesitamos un periodo de escucharnos unos a otros, de escucharnos la cantidad de problemas que arrastramos del pasado, de familias enfrentadas, territorios enfrentados, partidos enfrentados. El otro día en la reunión esta de España, ahora por España, yo me enteré que había habido 9 guerras civiles en España. Dijo Serafín. Me suenan algunas, pero hasta 9 me resultó bastante extraño que recordar. Entonces, sí que es un periodo duro, efectivamente, de enfrentamiento, y creo que pasa en todos los países. O sea, no solo nos pasa a nosotros, sino que pasa a todos los países. ¿De dónde? Os voy a hacer otras dos preguntas, que es, ¿qué tal andáis de empatía? O sea, buscáis a ver qué tal, cómo ando de empatía, y qué tal andáis de escucha activa, de saber escuchar a los demás. ¿Qué tal? Y esto viene de que estaba leyendo Oseas. Me voy a detener en el capítulo 11 de Oseas, siguiente. Ese es el capítulo de Oseas. Y me conmueve ver al Señor cuando habla en la palabra y dice palabras como estas, ¿no? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. No se quisieron convertir, se alejaban de mí. Cuando Dios está hablando, y por ejemplo en el versículo 2 dice, cuanto más Dios los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Me han dejado tirado. O sea, yo, y ahora vamos a ver un poco de lo que les recuerda, me habéis dejado tirado. Cuando el Señor, por ejemplo, en Malaquías habla de yo os he amado, y preguntan, ¿en qué nos amaste? Y dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está, si soy padre, dónde está mi temor? Cuando va preguntando, dice, me habéis robado. Y lo que me resulta más difícil es saber empatizar con el Señor, saber qué es lo que le gusta, qué le agrada, por qué se entristece,
por qué se cabrea, por qué tiene ira, por qué recrimina, por qué habla a su pueblo desde el sentimiento, un sentimiento, imaginaos el rey de la creación que pueda hablar de sentimientos, que nos hable a nosotros, que descienda a nuestro nivel para expresar cómo se siente. Y dice el Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Sabemos el pueblo de Israel que fue rescatado de Egipto. También tiene un cumplimiento cuando Jesús también tiene que ir a Egipto. Pero tiene este Egipto, literalmente, para muchas personas que habéis tenido que salir de vuestros países, tiene un significado real. De Egipto fueron sacados de esclavitud y fueron sacados físicamente de ahí. Pero no solo son los que han salido de sus países, muchos habéis tenido que emigrar, y nosotros en las iglesias somos conscientes de esto, y es algo real. Pero hay muchas personas que han salido de un Egipto, de su país, en un sitio donde no están cómodos, han tenido que salir de un sitio donde no se sienten comprendidos, donde realmente no encuentran ese país como propio, y se sienten, o nos sentimos muchas veces, en tierra extraña. De Egipto hemos sido sacados, y la única idea para todos es que lo conocéis. La única idea que quiero expresar es que de Egipto hemos salido todos. De Egipto, en Egipto, y muchas veces nos sentimos como que no estamos en la tierra donde deberíamos estar. Y este sentimiento lo tiene todo el mundo, o la inmensa mayoría. De tal manera que cuando ocurren desgracias, cuando ocurren situaciones que no contábamos con ellas, situaciones idealizadas que ahora pues, te encuentras en agosto, en vez de disfrutando de la playa, te encuentras en Valladolid, en este sitio, no te sientas desgraciado. Es un ejemplo bueno. No te sientas desgraciado, o porque tienes una necesidad, o porque tienes una carencia, o porque tienes algo. De ahí nos ha sacado Dios. Y mucha gente vive en Egipto, aunque aparentemente crean que están todavía viviendo en el paraíso, pero no es cierto. Todo el mundo tenemos miserias. Yo las escucho a menudo. Esta misma semana he escuchado varias personas en que todos son miserias. Una pelea de mi ex que abortó porque se había quedado embarazada de alguien que no era yo. Este me ha hecho esto, este me ha hecho lo otro. Todos tenemos miserias de donde hemos salido, y el Egipto, todos hemos sido llamados de un Egipto. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Si conocéis, y todos los que estáis aquí conocéis bastante bien la Biblia, Oseas se tuvo que casar, le mandó el Señor casarse con una prostituta y tener hijos con esa prostituta, asimilándolo a que el pueblo, nosotros, el pueblo de Dios, la esposa, habíamos sido infieles a nuestro Señor, a nuestro Creador, y le manda a tener hijos. Y bueno, ya lo conocéis, lo ruana. Sería para otro momento que no sea un domingo por la tarde. Pero lo que está diciendo aquí es que
el pueblo se había ido a adorar a otros dioses porque esperaban de ellos, de estos otros dioses, que les colmara de bienes, que les colmara de bendiciones, y en vez de acudir a él, pues estaban acudiendo a unos ídolos. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Hoy nos falta la niña que habitualmente está por aquí, pero ¿os imagináis a Dios diciéndonos esto? Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan al yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que al asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. No se quisieron convertir. ¿Os imagináis al Señor diciendo, os he dado todo, os he cuidado, os he ido sujetando? En otros lados dice que le cogen en los brazos para darle de comer. Y vosotros os vais con los ídolos, os vais con otro. Yo no sé si habéis sentido esto. Supongo que los padres tendréis este sentimiento a veces, ¿no? He dado todo a mis hijos, me he esforzado todo. ¿Y dónde está mi honra? ¿Dónde está como decía, mi honor? ¿Dónde te vas? Y te vas con otra. Te vas con otra. Yo que te he dedicado lo mejor de mi vida y te coges y te vas con otra. Muy bien. Hay veces que yo siento esto también, el que me estoy esforzando, si es que te estoy dando lo mejor, si es que te estoy dando la mejor solución, si es que estoy aquí y tú vas a tu bola. Pues muchas veces el Señor nos está recordando esto. Dice, yo quiero todo lo mejor para vosotros, pero vosotros tomáis vuestros caminos. Muy bien. ¿Qué entendemos por empatía? ¿Qué entendéis por empatía? Así, humanamente. Ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. Muy bien. ¿Seríamos capaces a veces de ponernos en la piel de otro y ponernos en la piel del Señor? Es decir, quiero lo mejor para vosotros, confiad en mí. Quiero que habléis conmigo, orad. Quiero que estéis escuchando la escucha activa que vamos a ver. Prestad atención a la palabra, prestad atención a mi pálpito, a mi sentir. Entenderme. Hay dos tipos de empatía. Yo me he puesto a buscar, a ver qué tengo por casa sobre la empatía, que tengo cosas intentado desbordar y que tengo sobre la empatía. Pues mira, hay una empatía cognitiva que es aquel que percibe el punto de vista del otro, es comprender la mente del otro, pues entenderle, ponerse en su lugar y entender esto. Esta es la parte fácil de la empatía, que es entender. Pero es entender a la otra persona bajo sus parámetros, no bajo mis parámetros. No. Muchas veces juzgamos ya a la persona porque pensamos que sus valores son nuestros valores o lo que él anhela es lo que anhelamos nosotros y no le estamos entendiendo. Percibe el punto de vista del otro. Esta es la empatía cognitiva. Y la empatía afectiva es sentir con el otro y tener compasión del otro. Es imaginarnos que somos nosotros la otra persona. Muy bien, yo seguía viendo lo que tenía por ahí por apuntes, por temas y tal, y me encuentro con que dice, para aprender a desarrollar la actitud de compasión
se ha de aprender a ser amable y compasivo con uno mismo. Autocompasión. Autocompasión. Esto no nos suena muy bien. A mí no me suena muy bien. Hay un autor que se llama Neff, que es el que es mujer, me parece, que ha desarrollado toda una teoría sobre la autocompasión. ¿Vosotros creéis la autocompasión es buena o es mala? Es algo... Suena mal. Suena mal. Suena mal. Bueno, esta, que por supuesto, no sé ni quién es, ni qué trasfondo tiene, ni qué teorías tiene, dice, habla de la autocompasión como ser amable con uno mismo. No ser demasiado duro con uno mismo. Para aprender a comprender a los demás, hay que ser, de cierta manera, compasivo con uno mismo. Desarrollar la compasión. Y yo creo que algo de razón tiene. Sí. Algo de razón tiene. No puedes ser compasivo con alguien si no tienes, si tú mismo no lo puedes interpretar con tu vida. Autocompasión significa que eres parte de la humanidad, que eres parte del pecado, que eres parte de la maldad que hay, que tienes que reconocer en ti mismo a veces que no has estado a la altura que tendrías que estar. La autocompasión significa que eres humano, que no te tienes que estar juzgando constantemente, que no te tienes que estar criticando constantemente, que no te tienes que estar comparando constantemente. Porque en cierta manera la autocompasión te une a los demás. Una crítica excesiva hacia ti mismo te separa porque te tiende a anular, a no querer estar con otros, a no compartir, mientras que la autocompasión es un poco ponerle normalidad a la vida y decir, pues mira, si es que yo también, si es que todos tenemos de esto y yo también padezco de esto. Autocompasión. En el sentido de, bueno, pues también tener un corazón acompasado contigo mismo, con los demás, y a lo que quiero ir, es a tener un corazón acompasado también con el Señor. La autocompasión suena mal porque vivimos en una época en que la gente se hace la víctima. Nos hacemos muchas veces la víctima. El victimismo sí que es un problema. El victimismo sí que es algo que nos atrapa y que no podemos salir de nuestro estado emocional. El victimismo es fijarse en sí mismo y no poder salir de ahí. Y estamos en una sociedad que yo creo que se desconecta de los demás, aísla a los demás, excluye a los demás, haciéndonos a nosotros mismos la vida. Y otra parte que es mala de la autocompasión es la autoindulgencia, que significa que eres indulgente contigo mismo, haces lo que quieres en el momento que quieres y cuando quieres. Entonces es hacer lo que te apetece. Pero cierta autocompasión es necesaria. Y cierta autocompasión para con los demás es necesaria que tengamos. El versículo que quiero que recordemos, para que sepáis dónde está, está también en Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y está en 6:6, Oseas 6:6.
O sea, suena así, o sea, 6:6. Pues este versículo, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento del Señor. Ser, en este sentido, tener empatía con el Señor, porque ya no quiero tanto cumplimiento y sacrificios, como que me conozcas y que sepa qué hay detrás de mi intención para con los demás. Conocimiento de Dios. Esto es lo que nos dice, más que el cumplimiento de determinadas acciones. Siguiente. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto habitualmente de la empatía? Pues lo hacemos de... ¿Qué tal se os da escuchar a los demás? ¿Bien? ¿Escucháis bien a los demás? ¿Sí? A veces. Bueno, yo esto en el curso de mediación que hice, en el máster de mediación, nos fueron preguntando sobre cómo escuchábamos, y yo me di cuenta que escuchaba mal y poco. Tiendo a escuchar mal y poco. Suelo estar preparando mis respuestas, mis discursos, antes de escuchar a los demás. A medida que fue pasando el máster, la gente bueno, el primer día todo el mundo se cachondeaba de mí. Se acercaba y decía, oye, escúchame, ¿estás atento a esto? A medida que fue pasando el tiempo, casi todos me fueron diciendo, sabes que yo también escucho mal y poco. Yo no escucho a la gente. No sé cuántas personas aquí recibís esa queja de vuestros familiares y de vuestro entorno. No sé cuántos hijos escuchan. Estate atento, déjame terminar, escucha. Bueno, pues eso, yo creo que con el Señor también nos pasa muchísimo. Escúchame. Vale, ya te has puesto a hacer todas las cosas que querías hacer dentro de tu religiosidad. Ya has empezado con la alabanza, ya has empezado a pedirme cosas, ya has empezado con la palabra. Escúchame, ¿qué te estoy intentando transmitir? Escúchame. Ya no solo por la edad que tenemos, que muchos también escuchamos mal y ya no escuchamos. Pero os vuelvo a preguntar otra vez, ¿qué tal escucháis? ¿Escucháis al Señor? ¿Escucháis a los demás? ¿O os recuerdan constantemente, no escuchas? A veces cuando estáis hablando con las personas, te dice alguien, no me estás entendiendo. Es que no me estás entendiendo, es que tú estás en tu sitio, pero no me estás entendiendo, no estás queriendo entenderme, no estás queriéndote poner en mis circunstancias. ¿Cuántas veces nos ocurre? Y, bueno, supongo que todos los padres habéis escuchado eso cuando veis a vuestros hijos, ¿no? Es que no me entiendes. Pues así es nuestro Padre también, que muchas veces nos tiene que recordar que no nos está entendiendo. Mira, te voy a hacer otra pregunta. ¿Eres de los que, para entender a una persona, le sueltas un discurso o le vas haciendo preguntas? Yo esto que os digo, llevo 10 años con esto y no me acostumbro. No me acostumbro a que algo que me enseñaron era que tengo que hacer más preguntas que dar discursos. Esto que estoy haciendo ahora con vosotros, dar el discurso. Que tengo que hacer más preguntas. Que si me quiero enterar de algo, lo que tengo que hacer es preguntar. Que si quiero enterarme de
de algo es volver a hacer otra pregunta. Y aquí hay personas que sí que lo hacen bien. Y yo reconozco que yo lo sigo haciendo mal. Porque voy a lo mío, porque ya tengo mi idea preconcebida y además sé que mi consejo ya es bueno. Pues la forma de hacerlo es mostrar deseo de comprender. Esfuerzos por comprender el mundo del otro. Intenta entender el mundo del otro. Analiza lo que es importante, pero para el otro. No lo que es importante para ti. Analiza lo que le está pasando al otro, no tanto para ti. Y como aquí hay gente que ya de esto lo ha visto bastantes veces, voy muy rápido ya. ¿Alguien ha escuchado lo que significa reformular? ¿Qué es? ¿Alguien así desenvolupad vuestros conocimientos de reformular? Eso es fundamental. No es exactamente eso, Juan Carlos, pero eso es fundamental. Mira, si te quieres enterar de algo, ¿tú qué le dices a un niño? Yo se lo digo a mis clientes. Les digo, repíteme qué es lo que es. Entonces, algo fundamental es repetir lo que estás preguntando. O sea que me has dicho que te vas a ir mañana a Huelva. Efectivamente, mañana me voy a Huelva. Volver a preguntar. ¿Cuántos equívocos ocurren porque no vuelves a repetir? Volver a repetir las preguntas. Le dices a tus hijos, seguro que se lo dices. Dime qué es lo que te he dicho. Vuelve otra. Dime qué es lo que te he dicho. ¿Has querido decir esto? Pues con el Señor también tenemos que volver a decirle qué quieres de mí. ¿Me estás diciendo, has querido decir en este texto esto? Volver a preguntar, volver. Lo que es reformular es el discurso que te están diciendo, se lo repites, pero un poco adaptado. Intentando ver cuáles son las necesidades, no tanto las palabras textuales, sino lo que hay por debajo. ¿Qué necesidades hay o qué es lo que le está interesando? Me estás diciendo, es un poco investigar y sacar un poco a la luz la narrativa que te está diciendo. A veces no quieren repetir. Parece que hay una distracción ahí. Bueno. Efectivamente. Parafrasear es volver a decir lo que ha dicho. Resumir es en resumen, que es casi lo que voy a hacer a partir de ahora. En resumen, pues esto son dos ideas fundamentales que, mira, por lo menos se pagan muchos cursos por aprender estas dos cosas. Una, que para enterarte de lo que tiene que decir, de lo que ha dicho la otra persona, tienes que volver a preguntar. Y otra, que tienes que escuchar activamente, que tienes que tener una escucha activa. Pues con el Señor exactamente igual. Tienes que volver a preguntar y tienes que decir, ¿qué es lo que me has querido decir entonces? ¿Qué tal? Con Dios Padre nos cuesta más el ver la empatía, porque, claro, expresar sus sentimientos es un poco más complicado, pero con Jesús es muy fácil. Con Jesús está tirado. Porque todo lo que dice Jesús lo vemos cómo empatiza con sus interlocutores. En la resurrección de Lázaro, no os lo voy a contar, pero en el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció y en espíritu se conmovió. Al verla llorando, Jesús y los judíos que la acompañaban también
se estremeció y en espíritu se conmovió, dice Jesús. Y en el versículo 35 es el versículo más corto de la Biblia que todos conocéis. Jesús lloró. Jesús, sabiendo que le iba a resucitar a Lázaro, porque decía esta enfermedad es para gloria, no, dejadle, pasa bien, pues sabiendo Jesús que le iba a resucitar, Jesús no podría estar allí diciendo muy ya, que no, estoy tranquila, María, venga, estoy tranquila, no llores, vais a ver lo que voy a hacer. En cambio, se compadeció y se estremeció. Jesús lloró. Y a mí me gusta pensar que Jesús está llorando cada vez que yo lloro. ¿Dónde estaba el versículo del Salmo de la redoma de que hay un registro en Salmo 56? El Salmo 56 no lo tengo buscado ahora, pero dice que Dios tiene un registro, tiene un libro de nuestras lágrimas. Y a mí me gusta pensar que Dios se emociona, tiene un corazón acompasado al mío y se emociona con las mismas cosas que yo me emociono, y lloro cuando yo lloro, y se alegra cuando yo me alegro, y se goza cuando yo me gozo, y se entristece cuando no estoy cumpliendo aquello para lo que he sido llamado, y tiene un corazón compasivo para los demás, y está acompasado hasta el punto de que llora sabiendo. Y yo creo que todo el pecado que está sufriendo el Señor es eso, nuestros pecados, está conmoviéndose y está siendo uno con nosotros, está conmoviéndose. Y yo a veces pienso, y esto no es bíblico, y no sé si puede ser teológico, pero muchas veces pienso, joder, si le pudiera quitar a Jesús un poco del sufrimiento de la cruz, si le pudiera arrebatar un poco de ese sentimiento, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Si soy empático para los demás, ¿por qué no lo voy a hacer por Jesús, que ha hablado, que es mi Padre, que ha hablado a lo mejor? ¿Cómo no le voy a escuchar? ¿Cómo no voy a estar atento a Él? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Pues confiadamente, hay un montón de versículos que hablan sobre esto. Primera Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Esto lo dijo Abraham muchísimo mejor y recordamos lo que dijo en su predicación. Ser todos de un mismo sentido, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Finalmente, ser todos compasivos. Es mucho más fácil la idea de hacia los demás, pero hoy ya concluyo. Seamos compasivos con el Señor. Intentemos comprenderlo. Lo que pide de nosotros es que seamos personas que seamos capaces de comprender a los demás. Porque, ¿qué dice Oseas 6:6? ¿Alguien se quedó con ello? Misericordia y conocimiento de Dios más que oro. Compasión con los demás, intentar comprender a los demás, ser misericordiosos y amigables, autocompasión, que no victimismo ni autoindulgencia. Y la última, ahora empiezo otra vez cuanto más Dios los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Esto es lo que está intentando hacer el Señor. Cuanto más se quiere acercar a nosotros, muchas veces nos alejamos de Él. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. No se quisieron convertir. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí
aunque me llamaban altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Por qué? Porque el victimismo nos lleva a que solo nos fijamos en nosotros mismos. Y lo que nos está diciendo el Señor es: entendedme, nadie me quiere enaltecer. Pues un esfuerzo por enaltecer al Señor. De todas maneras, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel, pregunta. ¿Cómo podré hacerte como alma y ponerte como cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Estas son promesas que vienen. Intentemos salir de nosotros mismos. Intentemos tener un corazón acompasado al Señor y hacer los dos esfuerzos que os decía. Empatía con el Señor y una escucha activa con el Señor. ¿Qué es lo que quieres de mi vida? Muy bien. ¿Alguna cuestión que queráis aportar, añadir sobre la escucha? Muy bien, pues escuchamos al Señor y intentamos también, seamos capaces de tener compasión con los demás también. Que el Señor os bendiga. Que falta.